En la serie de entrevistas Son y Están, que publicamos en el Correo de Andalucía, hoy, víspera del Día de Andalucía, pero es una entrevista que en cualquier momento se puede disfrutar de ella, estamos con una de las personas más emblemáticas de Andalucía del último medio siglo, Francisco Casero. El mismo día que el señor Bonilla tomaba posesión, tenía un documento nuestro de la Fundación Sabia, de Tinseforio, donde planteaba que los 90 puntos del acuerdo de formación del gobierno no recogían nada, cuestiones como el tema del mundo rural, despoblamiento, el tema de cambio climático, etc. Cuestiones que son fundamentales en esta tierra. Por tanto, hemos intentado siempre ir por delante y no vivir del pasado. Siempre ha habido una especie de inquietud en mí sobre los temas sociales. Yo a los 10 años era presidente de una asociación de niños en Marchena y siempre ha habido unas inquietudes. Y he participado en todo el tema de lucha contra la dictadura y todo eso. Estuve un año en Barcelona, bueno, 10 meses, viendo todo el proceso catalán a principios de los 70. Me introduje muchísimo en toda la sociedad catalana. De hecho, trabajé en la Hispano Olivetti, antes eso era una empresa de más de 3.000 trabajadores, era inmensa. Hicimos una huelga general, pero me echaron ese mismo día. Me echaron, tuve 2 empresas más, también me despidieron. Y bueno, también participé mucho en todo el ajetreo de las rehabilitaciones democráticas. Y ahí ya decidí volver otra vez a Menorca. Y ahí ya me entró la inquietud de qué pasaba toda Andalucía. Y como había oído siempre muchos comentarios negativos, de si los Andalucía, de si los andaluces, etc., yo le dije a mis padres, yo me voy. No sentó nada bien, porque venía a una tierra que yo ya llevaba años, eran 24 años, fuimos a trabajar al arroz de la zona de las Cabezas de San Juan, y ahí fui conociendo que era todo esto, los grandes problemas. Estamos hablando de principios de los 70, que esto era una situación mucho más complicada. Mi mentalidad era nacimiento andaluza, pero educado en la mentalidad menorquina. Por ejemplo, yo soy excesivamente exigente en los horarios, no fallo. Es decir, a mí esta entidad, la que fundé yo hace ya 20 y tantos años, cerca de 30, saben que cuando yo digo una reunión es a la hora en punto. Y cuando llegan 2 minutos, es cuando le damos la atención al ministro, a quien sea. Claro, eso en la estructura rural, donde dice, nos vemos esta tarde, sí, pero ¿a qué hora? No, nos vemos. Claro, la gente me decía, claro, para ellos era igual una hora de otra, porque se iban a la Plaza de los Pueblos para ver si lo contrataban. Entonces estaba toda la tarde en la Plaza de los Pueblos, pero yo eso no lo entendía. O por ejemplo los tajos. Estábamos en el tema del arroz y estábamos ya con la gente, las inquietudes, y al día siguiente no se presentaban, porque habían cambiado de tajo. Y yo decía, pero ¿cómo vais? Claro, yo no entendía, yo tenía la dinámica de Menorca, te son fábricas, te son empresas, que tú trabajas siempre en el mismo sitio, o te sea, a ti no, a ti. Una persona puede estar en un tajo hoy y mañana está en otro, ahora ha cambiado ya, pero antes de los tiempos se contrataba más o menos a la gente por día, por 3 o 4 días, pero no. Y claro, todo eso era un follón de mentalidad tremenda, por eso elegí Marchena, y ya de Marchena ya me adapté, y fue cuando empezamos todo el movimiento de comisiones jornaleros, lo que dio lugar a Sindicato del Campo, el tema de la Junta Democrática, todo eso ya lo hice desde Marchena. Está claro que en los años 70 yo encabecé un sindicalismo de la frontal, pero muy pocos empresarios podrán decir que yo lo insultaba, que yo de esto, no. Yo he estado reivindicando la dignidad de la gente del campo, que no solamente es una parte, también es la otra, o la otra es mayoritaria. Por tanto, tú reivindiques no tienes que llevarlo a unos terrenos que no. Entonces, ese grado de convencimiento de lo que supone el respeto, esto es algo que a veces nos olvidamos. A ti tenemos imponer. Sí había un sentido del protagonismo de la sociedad. Y de hecho está el 4 de diciembre,
fue una contestación realmente impresionante, una gran movilización desde el punto de vista de una Andalucía distinta, y eso hizo que realmente aquellos años la transición fueron de los más hermosos que recordamos. Y tenemos que empezar a diferenciar lo que son los trabajadores o trabajadoras del campo con la gente que necesita prestaciones. En los años 70, en pleno sanitarismo, hicimos varias propuestas al gobierno de UCD. Una de ellas es: la rehabilitación de vivienda es mucho más importante de hacer vivienda, porque eso crea una mentalidad totalmente distinta. Y eso crea hasta más puestos de trabajo. También un tema era que si una persona, en aquellos tiempos recibíamos, no sé si eran 30.000 pesetas, de las pesetas antiguas, por el tema de subsidio de esto, decíamos, bueno, ¿y por qué no hacemos ensayo de que esas 30.000 pesetas tú se las puedas ofrecer a un ayuntamiento, a una entidad, a una empresa? Me dice usted, yo le doy lo que yo recibo y usted me hace a mí un contrato con lo que está establecido en la ley para trabajos especiales. No hubo manera. Es decir, necesitamos ensayar experiencia y si eso sale bien, generalizarla al otro lado. Del principio vi que uno de los sectores o parte de la sociedad más preocupante era la situación de la gente del campo. Entonces empecé a trabajar en eso. Y fuimos desarrollando, y uno de nuestros ritos principales era la dignidad. Por tanto, aportamos desde una reflexión muy profunda, y el hecho está que el Sindicato del Campo fue muy importante en conseguir la autonomía. Las primeras banderas andaluzas salía todo sanitarismo agrario, es decir, hicimos el primer ayuntamiento que se pronunció por la autonomía, era del PSOE, por tanto, esto. Yo viviendo esa realidad. Entonces me di cuenta que había que avanzar. Yo propuse hacer una alianza en el 84, movimientos jornaleros, todos los campesinos, todos los movimientos ecologistas. Sé que iba yo demasiado lejos, y entonces vi que era difícil entenderlo. Entonces yo decidí apartándome de sindicato. Fue cuando empezamos a fomentar y a desarrollar el movimiento ecologista. El movimiento ecologista en Andalucía en los años 80 fue un referente del movimiento ecologista desde el punto de vista social de avanzadilla, de avanzadilla en Europa. De ahí surge, porque conociendo la realidad, estudiando mucho, debatiendo mucho, la necesidad de cambiar el sistema de producción. Y del movimiento ecologista sale la necesidad de la producción ecológica. Entonces yo decido integrarme totalmente al desarrollo de este movimiento, que resulta curioso, porque no teníamos experiencia, no teníamos nada. Hoy somos la potencia de Europa. Y hecho por nosotros, desde la sociedad civil, desde abajo. Si continuamente es lamentable tener unas elecciones andaluzas, se vaya a hablar más de Cataluña, de los problemas andaluces, entonces se tiene que resolver los temas andaluces y Andalucía aporte, o al revés. ¿Para qué pintan nuestras representaciones con esos diputados? ¿Me puede decir alguien que la mayor representación que hay en el Congreso de Diputados es de Andalucía, si alguien ha levantado la voz por Andalucía? Esas son las cuestiones. Entremos en los temas de fondo. Hay un tema mucho más grave, la burocracia. La burocracia es el gran cáncer que hay en Andalucía. Hace 5 años, hace ahora, hice una huelga de hambre de 25 días. Precisamente una de las cosas era la burocracia. Un exceso. Y ese es el debate del día a día. De cualquier iniciativa te se tiene que llevar. Ayer mismo estaba en Córdoba, 2 o 3 casos. En estos momentos en Andalucía hay un gran problema, que hay cooperativas que han cerrado durante esta semana porque el asperujo, hay tanta cosecha de aceituna, te produce el asperujo, que ya no sabe dónde llevar el asperujo. Y se viene diciendo desde hace un tiempo y no se han tomado medidas. Se sigue plantando olivos. Y desde el punto de vista intensivo, superintensivo, resulta que estamos poniendo el precio del aceite al mínimo, que nos vamos a tardar todo el olivar tradicional. Y hay debate. Son los temas que está afectando, El despoblamiento, eso es una realidad.
y te no vas a afectar y esta ciudad de I300 no tiene pie ni cabeza. Es decir, hablamos, van a ser las consecuencias de este cambio climático, que va a tener consecuencias en los cultivos y en muchas más cosas. ¿De eso estamos hablando? No. Es decir, pues y nos están llevando a unas discusiones de no dar pie ni cabeza. Uno de los grandes problemas de nuestra clase política es de no saber escuchar. La democracia ha sabido dormir a la participación y sobre todo ha sabido encauzarla de los movimientos dependa de los distintos entes políticos establecidos, de distintas administraciones a través de subvenciones, etc. Entonces, tu libertad la han secuestrado a través de esas subvenciones. Todos rompemos todo eso. Una de las cuestiones de la Fundación Sabia que estamos protagonizando son precisamente la recuperación de esa sociedad civil. Y organizamos muchísimas cosas y entre ellos, en esta legislatura hemos hecho 15 encuentros en distintas comarcas, sobre todo lo hacemos en pueblos muy pequeños, donde invitamos a representantes de los distintos niveles de esa comarca y nos hemos llevado, en este caso han sido de los 15, 13 veces ha venido el consejero de Autonomía, otra vez ha venido con otros consejeros y en 2 ha venido la presidenta. Son encuentros entre 3 y 4 horas de un sistema puesto de forma de mesa que no haya ni presidencia ni nada. Invitados entre 50 y 150, depende de la zona. De 3 a 4 horas de debate, donde no es conferencia, donde a los invitados se les da unos folios para que tomen nota y después puedan responder a las cuestiones que han planteado la gente. Y no se levanta nadie. Eso es una forma de encauzar la ciudadanía con la gobernanza. Se organizan muchas reuniones de partido un día entre semana por la mañana. ¿Por qué no lo hacen por la tarde? ¿Por qué usan? Porque la corrupción también es eso. ¿Por qué a los actos de partido van todos los socios oficiales? Es decir, vamos a regenerar todo y vamos a tener confianza de que un proyecto que debe ser la persona que más tenemos que admirar, porque una persona te aporta por la sociedad, resulta que se convierte en algo totalmente negativo. También vemos todo eso. Por eso es muy poco ético que un empresario diga que no se puede subir el sueldo mínimo interprofesional cuando resulta que las desigualdades están aumentando. Usted no tiene credibilidad. No. Vamos a ser generosos y vamos, si hay que hacer sacrificio, usted empiece primero para que el otro lo pueda tener, porque así tendría fuerza moral. Una cosa importante, porque ahora está muy de moda hablar de rebajas de impuestos, pero los países nórdicos son los que más impuestos tienen y los que tienen mejor bienestar social. Es decir, ¿hasta dónde estamos llegando? A ti la pelea ahora es, a ver, ¿cómo restringimos? Entonces hablamos de una sociedad de bienestar desde el punto de vista de la educación, de la sanidad, de las prestaciones sociales, etcétera, que son bases. Entonces, cuando estamos hablando de bajar un impuesto, ¿estamos diciendo que le vamos a dar mejor servicio? No. Entonces, estamos retrocediendo, especialmente hacia una sociedad, ¿ver? ¿Cómo es posible que en plena crisis las diferencias sociales son cada vez mayores? La desigualdad va en aumento. Y hay un discurso aplaudido por muchos medios de comunicación. No, eso es un retroceso de los principios democráticos y sobre todo de los principios de los valores. Yo lo he aprendido, no sé si por mi forma de ser, por también la experiencia sindical y eso, es la mentalidad de que hay que saber escuchar y saber dialogar. Y esto es algo que en los últimos años se está restringiendo. Es decir, parece que el hablar es negativo. Varios ejemplos en mi vida, antes de un salto. En el 80 participé en una huelga de hambre en Washington, éramos 12 personas, gente muy dispares, es decir, desde un premio Nobel de la Paz a un obispo,
a una escritora, etcétera, era de distintas partes del mundo. Y decidimos hacer una huelga de hambre, duró 17 días, delante de la Casa Blanca, por el tema de Centroamérica. Era el momento que mataron a Monseñor Romero, una situación muy complicada. Bueno, pues aquello fue una llamada de atención al gobierno de Estados Unidos sobre que no se puede usar la fuerza, sino que hay que resolver los problemas. Y tuvimos entrevistas con todos. Eso lo repetí en el 92, cuando al principio antes de la Expo, la ETA había tenido varios atentados y amenazaba con la Expo. Yo propuse a un grupo de gente, éramos 32, de ir a País Vasco a hablar con los vascos. Y fue la Semana Santa del 92, cuando fuimos allá a hacer una huelga de hambre de una semana bajo el árbol de Ernita. Y ahí estuvimos nosotros hablando. Asayo vino 2 veces, vino Gaitochea, Nicolás Redondo, vinieron todos, hasta la gente de Ribadasuna, a mí me amenazaron y todo eso. Pues eso fue un chote con la sociedad vasca. Nadie se había atrevido ahí al País Vasco a hablar de tú a tú. Y hablamos desde un punto de vista de diálogo, es decir, de las reivindicaciones o las demandas de un pueblo, pero también de la no violencia. Es decir, vinimos en distintos debates en la televisión, etc. El hecho está que al final de ese año nos dieron el premio de la paz del País Vasco, es decir, tomo reconocimiento y yo reconocí que nosotros removimos a la sociedad vasca. Ahí es donde empezó a tomar fuerza el Movimiento por la Paz. Pues hace un mes yo he estado reunido con los 7 expresos en la Taza de Tatarana. 2 horas y media, yo he ido a reunirme. Y hemos ido a hablar. Y hemos hablado de todo. De todo. Y ellos también han hablado también de todo. ¿Por qué he ido, hasta al final hemos ido varias personas? Porque los problemas políticos tienen que haber política para resolverlos. La justicia no resuelve los problemas políticos. Y si tú no das paso, se va endureciendo cada vez más y nos lleva a un sinsentido de lo que está realmente pasando. Bueno, esa actitud, no sé si la aprendí con el sindicalismo, lo que sea, pero siempre lo he llevado. Estamos viviendo cada vez momentos muy preocupantes, porque no solamente en la esfera nuestra, sino que va a pasar en las elecciones de Europa. Es decir, Europa ha sido siempre un referente a nivel mundial. Europa está perdiendo a marcha forzada. ¿El debilitarnos vamos a aportar algo en positivo? ¿O realmente vamos a ayudar de forma negativa a que esas tensiones irán aumentando? Claro, estas son cuestiones que tenemos que plantearnos. Y esto requiere, por tanto, un pensamiento mucho más allá de 4 chuminat que nos están continuamente vendiendo, que no aporta absolutamente nada. No te voy a terminar tomando chino. Son muy bonitos, pero no sirven para nada. Llevo 20 y tantos años frente del tema de la producción etológica, aparte de otras cosas que siempre me he metido, y necesitaba dar un paso más, que fuese un poco como el final de toda una trayectoria, pero algo que fuese de la total generosidad sin pedir nada. Entonces, cuando empecé a hablar con gente para crear la Fundación Sabia, que era una fundación que estuviese al servicio de los valores y el compromiso. Y la verdad, estoy súper orgulloso de presidir una entidad que hay gente muy valiosa, no solamente son los patronos, son 47, que ya en una fundación son muchísimos, sino también en muchos colaboradores. Y somos la punta de lanza de muchísimas cuestiones. ¿Qué puñeta estamos haciendo y qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Yo vivo de una cultura donde el abuelo siempre pensaba en los nietos. Hoy solamente pensamos en el hoy. Y nadie piensa ya ni mañana. Es mentira, somos superheroístas. Estamos creando un mundo donde nuestros nietos no van a tener posibilidades de desarrollo. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos un amplio debate? Y le escribimos a la ONU, y la ONU nos contestó que sí. Que nos parecía muy bien la creación de la figura de defensor o defensora de la agricultura. Ya tenemos 197 ayuntamientos que lo han respaldado, tenemos 4 diputaciones, tenemos Universidad de Tomar de Granada respaldo, no sé cuántas entidades, también a títulos personales, también gente de reflexión.
Es decir, es nuestro gran debate. Eso es las políticas progresistas, es decir, adelantarnos a los problemas y no lamentarnos como muchas veces hacemos. Paco Casero reivindica los valores que dejar a las generaciones futuras y la cultura del diálogo de verdad, de escuchar y de aprender de los demás. Él es un ejemplo de evolución, de vertebrar, de compromiso, de trabajar por los demás, de sacrificio, de renunciar a cargos, como no ha hecho casi nadie en Andalucía. Y creo que es una persona que merece la pena ser conocida.